Ah, ok, ahí vamos. Mes de la Biblia, el tema de hoy es la necesidad de las escrituras. Quiero que tengan un poquito de paciencia porque mi computador es un poquito lento, ¿ya? Ahí va. La necesidad de las escrituras se puede definir como la necesidad de las escrituras quiere decir que la Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio, para mantener la vida espiritual, para el conocimiento cierto de la voluntad de Dios, pero no es necesaria para saber que Dios existe, ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios y a las leyes morales. Esta definición ahora se puede explicar en sus varias partes. La Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio. Un punto 1. En Romanos 10, 13 al 17, Pablo dice, ¿alguien tiene Biblia? Ya, hermano Iván, si puede usted leerla, por favor. Romanos 10, del 13 al 17. Ok, segundo. Okay. Romanos 10, 13 al 17 dice así: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Amén. Muchas gracias, Iván. Es lo que dice nuestro hermano. Lo voy a repetir en pocas palabras. Dice, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Sigamos. Esta afirmación indica la siguiente línea de razonamiento. Primero, da por sentado que uno debe de invocar el nombre del Señor para poder ser salvo. El Señor se refiere al Señor Jesucristo. Es el punto 1. Que da por sentado que uno debe invocar el nombre del Señor para poder ser salvo. 2. La gente puede invocar el nombre de Cristo solamente si cree en Él. O sea, que Él es un Salvador digno de invocar y que responde a los que le invocan. 3. La gente no puede creer en Cristo a menos que oigan de Él. Y esto me trae memoria, tengo una amiga, hace poco me visitó una amiga cristiana de hace años atrás y ella cree que predicar el Evangelio es predicar con los actos. Y bueno, no tuve el tiempo de poder conversar bien con ella porque ella se casó con un hombre que no es cristiano. Entonces yo empecé a predicarle a este hombre, a hablarle del Señor y ella me tomó el brazo para que no le hablara a este hombre del Señor, pues. Entonces esto fue al final cuando ya íbamos camino a su casa porque me vinieron a visitar acá a la misión. Entonces ahí yo me di cuenta, claro, ella no quiere predicarle a este hombre con los hechos, pero no con palabras y eso está mal. Tenemos que hablarle de Cristo a las personas para que crean, si no, no van a creer, como dice la palabra. ¿Cómo creerán si no hay nadie que les predique? Muchas veces hay personas que piensan esto, pero eso está errado. Tienen que ser las dos cosas. La predicación más el testimonio, no más las obras. Si no, no se puede. Sigamos. 4. No pueden oír de Cristo a menos que alguien les hable de Cristo. Hay que hablar de Cristo, hay que predicar del Señor.
Porque si solamente queremos que las personas se salven por nuestros actos, por lo que vean, por nuestra forma de ser, porque somos diferentes los cristianos, eso no es predicar el evangelio. Sigo. 5. La conclusión es que la fe que salva resulta al oír, o sea, al oír el mensaje del evangelio. Y este oír el mensaje del evangelio resulta de la predicación de Cristo. La implicación parece ser que sin oír la predicación del evangelio de Cristo nadie puede ser salvo. Digamos. Este pasaje es uno de los varios que muestran que la salvación eterna se alcanza únicamente mediante la fe en Cristo, y no hay otra manera. Hablando de Cristo, Juan 3:18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. En forma similar, en Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Amén. Sigamos. Esta es una pregunta buena, miren. Pero si las personas solo pueden salvarse mediante la fe en Cristo, ¿cómo pudieron ser salvos los creyentes bajo el nuevo pacto, el antiguo pacto, perdón? Es una buena pregunta. Vamos acá. La respuesta debe ser que los que fueron salvos bajo el antiguo pacto también fueron salvos al confiar en Cristo, aunque su fe era una fe que miraba hacia adelante basada en la promesa de la palabra de Dios de que vendría un Mesías o un Redentor. Y esto me trae a memoria cuando el Señor le habló a Adán y Eva, ¿se acuerdan? Le habló y le dijo a Eva que de su simiente iban a ser aquel que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Entonces, esta promesa de Cristo viene desde el principio de la creación, desde el jardín del Edén, que se viene predicando Cristo y Dios mismo predicó de Cristo. Entonces, todos los creyentes, desde esa fecha para adelante, que estamos hablando miles de años, desde el jardín del Edén, ya tenían la promesa de un Mesías, de un Salvador. Sigamos. Hablando de creyentes del Antiguo Testamento, tales como Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara, el autor de Hebreos dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Hebreos 11:13. Alguien que por favor lea Hebreos 11:13. Si lo lee, si lo tiene ahí a mano, levante su mano. Dice la palabra del Señor, Hebreos 11:13. Sí. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Juan 8:56. Otro hermano que lo lea, por favor. Juan 8:56. Ahí yo lo tengo. Dice, Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Amén. Amén. Hermosa la palabra del Señor y nos trae el recuerdo cuando él estaba ya listo para sacrificar a su hijo. Y ahí el Señor se le manifestó. Amén, pues, hermano. Sigamos. Qué hermosa la palabra del Señor. Esto de nuevo, al parecer, se refiere al gozo de Abraham al mirar hacia adelante al día del Mesías prometido. Así que incluso los creyentes del Antiguo Testamento tuvieron fe salvadora en Cristo. Aquellos miraban en el futuro, no con el conocimiento exacto de los detalles históricos de la vida de Cristo, sino con gran fe
en la absoluta confiabilidad de la palabra, de la promesa de Dios. Amén. Por eso que a Abraham le decían el padre de la fe, pues. Bueno, y en realidad todos los antiguos miraban a Cristo, que miraban a Cristo de lejos, fueron personas llenas de fe. Todos los antiguos. Noé, Abraham, Enoch, todos los que hablamos antiguamente. Sara también. Así que, bendito nuestro Señor. Sigamos. La Biblia es necesaria para la salvación en este sentido. Uno debe leer el mensaje del Evangelio en la Biblia por uno mismo u oírlo de otra persona. Incluso los creyentes que llegaron a la salvación en el antiguo pacto lo hicieron confiando en las palabras de Dios que prometían la llegada de un Salvador. Algunos puntos de vista que difieren de esta enseñanza bíblica. Bueno, con lo que hemos aprendido ya estamos claros de que la única forma de que podemos predicar de Cristo es mediante la Biblia, hablando de lo que Él hizo, porque todo el conocimiento que nosotros tenemos ahora es de la Biblia, lo que hemos aprendido. Incluso los creyentes del antiguo pacto también, ¿cierto? Estamos de acuerdo en eso. Ahora vamos a ver algunos puntos de vista que difieren de esta enseñanza. El inclusivismo es la noción de que la gente puede salvarse por la obra de Cristo sin que lo conozcan y confíen en Él, sino siguiendo simple y sinceramente la religión que conocen. Los inclusivistas a menudo hablan de muchos caminos diferentes a Dios, aunque recalquen que personalmente creen en Cristo. ¿Conocen ustedes alguna persona así? Hay muchas personas así. Sí, la verdad que sí. Muchas personas así. A ver, sigamos con ahora. Universalismo. Es la noción de que todas las personas a la larga serán salvas. Otra doctrina más que también hemos escuchado mucho y tienen un conocimiento también errado de Dios. Ellos piensan que al final como Dios es bueno, lo va a perdonar a todos, pues. Como Dios es amor, Dios no va a castigar a nadie. Bueno, sigamos. A la noción de que se mantiene en este capítulo de que las personas no pueden ser salvas sin saber de Cristo ni confiar en Él, a veces se le llama exclusivismo, aunque la palabra en sí misma es desechada porque sugiere el deseo de excluir a otros, y eso no conlleva el tema misionero que es tan fuerte en el Nuevo Testamento. Sigamos. 2. La Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna acotación, alguna pregunta? ¿O estamos bien? Sigamos nomás. Ya, bueno, que Dios bendiga a los hermanos que vienen llegando, que han entrado ahora a la reunión. Sigamos avanzando entonces. Si no hay preguntas. 2. La Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual. Jesús dijo en Mateo 4:4, citando Deuteronomio 8:3, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús indica que nuestra vida espiritual se mantiene mediante la nutrición diaria con la palabra de Dios. Tal como nuestra vida física se mantiene mediante la nutrición diaria de alimentos físicos, descuidar la lectura regular de la palabra de Dios es perjudicial para la salud de nuestra alma, tal como el descuido del alimento físico es perjudicial para la salud de nuestro cuerpo. O sea, nuestro Señor Jesucristo nos dice que tenemos que estar siempre leyendo la Escritura, estudiando. Bueno, también el Señor dice en su oración, cuando estaba pidiendo por nosotros y por sus discípulos, le dijo al Padre, Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que tenemos que estar en Cristo, en la vid, estudiando la Escritura y también en oración.
Sigamos. 3. La Biblia es necesaria para el conocimiento cierto de la voluntad de Dios. Se explicará más adelante que toda persona nacida tiene algún conocimiento de la voluntad de Dios, mediante su conciencia. Pero este conocimiento a menudo es indistinto y no puede dar certeza. En realidad, si no existiera la palabra de Dios escrita, no podríamos tener certeza en cuanto a la voluntad de Dios mediante otros medios tales como el consejo de otros, un testimonio interno del Espíritu Santo, circunstancias cambiadas o el uso de razonamiento santificado o sentido común. Todo esto puede darnos una aproximación a la voluntad de Dios de manera más o menos confiable, pero mediante estos medios, por sí solo, nunca se puede obtener certeza respecto a la voluntad de Dios, por lo menos en un mundo caído en el que el pecado distorsiona nuestra percepción del bien y del mal, produce razonamientos defectuosos en nuestros procesos de pensamiento y nos hace suprimir de tanto en tanto el testimonio de nuestras conciencias. Bueno, por eso Pedro dijo que la palabra profética más segura es la palabra del Señor, la Biblia. La Biblia es nuestra fuente y es nuestro fundamento como cristianos. Más que un razonamiento, más que un consejo, más que una palabra dada por interno del Espíritu Santo o cualquier consejo que nos pueda dar cualquier persona, la Biblia es nuestro fundamento como cristianos. Y eso es, bueno, hay que tener cuidado porque el Señor dijo de que lo que salía de la boca del hombre era lo que contaminaba al hombre. Más lo que sale de la palabra del Señor santifica al hombre. Estoy parafraseando, pero eso es al final. En la Biblia, sin embargo, tenemos afirmaciones claras y definitivas sobre la voluntad de Dios. Dios nos ha revelado todas las cosas. Perdón, Dios no nos ha revelado todas las cosas, pero sí nos ha revelado lo suficiente para que conozcamos su voluntad. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Bueno, la clase antes pasada teníamos preguntas difíciles. Y bueno, nosotros no tenemos todas las respuestas como cristianos. Hay cosas que le pertenecen al Señor que son de Él. El Señor nos ha querido revelar lo que Él quiso. Y bueno, y lo que nos reveló para que le obedezcamos, para que le hagamos caso. Así que claro, en la Biblia no está todas las cosas reveladas, todas las cosas de la tierra, de la ciencia, pero está lo necesario para nosotros para que conozcamos la voluntad del Señor. Deuteronomio 29:29. Alguien que lo lea, por favor. Aunque lo acabo de leer, pero para que lo tengamos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Amén. A veces hay preguntas difíciles y a veces la respuesta solamente a esas preguntas difíciles las tiene el Señor. Pero lo que el Señor nos ha revelado en la Biblia y sobre eso es lo que nosotros tenemos que aprender y también poner por obra, que eso es lo más difícil de ser cristiano. Porque podemos saber muchas cosas, podemos hablar muchas cosas, pero si no lo ponemos por obra, ahí estamos mal. Hay un teólogo, escuché una vez un teólogo que dijo que el matrimonio perfecto era entre la ortopraxis, la ortodoxia y la ortopraxis. La ortodoxia es la palabra del Señor, el estudio de la palabra, y la ortopraxis es poner en práctica lo que aprendemos. Y eso es lo más difícil, lo que más nos cuesta, así que Dios nos ayude. Como lo fue en tiempos de Moisés, así es con nosotros ahora. Dios nos ha revelado sus palabras a fin de que podamos obedecer sus leyes y por ello hacer su voluntad. Ser perfecto a los ojos de Dios es andar conforme a la ley del Señor. Salmo 119:1. Dichoso es el hombre que no sigue la voluntad de los malos.
Salmo 1:1, sino que en la ley del Señor se deleita y en la ley de Dios medita día y noche. Salmo 1:2, amar a Dios y por eso actuar de una manera que le agrada es guardar sus mandamientos. Juan 1:5-3. Primera de Juan 5:3. Si hemos de tener conocimiento cierto de la voluntad de Dios, debemos procurarlo mediante el estudio de la Biblia. Eso es importante. Si hemos de tener conocimiento cierto de la voluntad de Dios, debemos procurarlo mediante el estudio de la Biblia. No hay otra fuente. Dado lo expresado, en cierto sentido se puede decir que la Biblia es necesaria para cierto conocimiento de cualquier cosa. Dios sabe todo y lo que ha sido, Dios sabe todo lo que ha sido y lo que será. Y este Dios que nunca miente nos ha dado en la Biblia, en la que Él nos ha dicho muchas cosas en cuanto a sí mismo, a nosotros y al universo que Él hizo. Nada podrá aparecer jamás que contradiga la verdad que ha expresado el Dios omnisciente. Así que es correcto que tengamos más certeza respecto a las verdades que leemos en la Biblia que respecto a cualquier otro conocimiento que tengamos. Si vamos a hablar de grado de certeza del conocimiento que tenemos, el conocimiento que adquirimos de la Biblia tiene el más alto grado de certeza. Los cristianos que toman la Biblia como la palabra de Dios escapan del escepticismo filosófico respecto a la posibilidad de obtener conocimiento cierto con mentes finitas. En este sentido, es correcto decir que para las personas que no son omniscientes, la Biblia es necesaria si han de tener cierto conocimiento respecto a cualquier cosa. 4.4. Pero la Biblia no es necesaria para saber que Dios existe, ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios y a las leyes morales. Aquí voy a detener un poquito. ¿Qué piensan ustedes de eso, hermanos, de lo que dice ahí? Que la Biblia no es necesaria para saber que Dios existe, ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios y a las leyes morales. Hermano Maglio, ¿Sí? yo creo que no es que nos sirva, o sea, sí sirve para eso, pero existen otras formas que Dios nos ha dado para poder revelarse al ser humano. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. ¿Alguna otra acotación? Bueno, sigamos, parece que no. Pero la hermana dijo lo correcto. La Biblia no es necesaria para saber que Dios existe porque hay otros medios. Está bien, está lo correcto. Y existe para saber algo en cuanto al carácter de Dios y las leyes morales. También está de acuerdo con eso. Veamos por qué. ¿Qué de los que no leen la Biblia? ¿Tendrán algo ellos? ¿Tendrán algún conocimiento de Dios los que no leen la Biblia? Sí, pues. Puede ser, Sí, ¿cierto? pueden tener conocimiento, pero uno reafirma su conocimiento con la Biblia, por eso es el libro sagrado que Dios nos ha dado para ir todos los días aprendiendo, y mientras más vamos escudriñando la Biblia, más vamos aprendiendo. Amén. Gracias, hermano. O sea que los que no tienen la Biblia igual pueden saber algo de Dios. Es que ahora la Biblia la tenemos en tantos sistemas, pues hermano, ahora la Biblia no se llevan al templo en el papel, se llevan en el celular, están en internet, uno la escucha en YouTube mientras se aseo, que escucha la palabra hasta en la radio, entonces la tenemos muy diversificada, como sería la palabra. Sí, bueno, eso es para nosotros, pero para los que no creen en Dios, para los que no... Claro, yo creo que también esa afirmación la vemos como en la sociedad en la que vivimos, porque al final las distintas culturas y distintos países en sus leyes gubernamentales es como que quizás inevitablemente tienen la identidad de Dios porque efectivamente el ser humano tiene como patrones
de qué está bien, qué está mal, y lo que está mal se castiga, y por eso están las leyes, los castigos, la cárcel, y todo el tema judicial, que muchas veces son personas que nunca han leído la Biblia o no tienen ese conocimiento de la Biblia, pero sí como innatamente saben que está bien y que está mal. Entonces a lo mejor quizás está esa identidad de Dios en ellos, aunque ellos no lo sepan. Amén, amén, gracias. Sí, hermana, muchas gracias. Muy bien, muy buena la respuesta. Muy buena la respuesta. Sigamos. ¿Pueden saber algo de sus leyes? Bueno, la hermana dijo que recién que sí. Los que no leen la Biblia pueden tener algún conocimiento de Dios. Claro, por las cosas creadas, ¿cierto? ¿Pueden obtener algún conocimiento de Dios? Sí, sí pueden. ¿Pueden saber algo de sus leyes? Sí, la hermana recién lo dijo porque tenemos las leyes morales incrustadas en nuestro ser, en nuestra naturaleza humana. Sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo, y no solamente nosotros los cristianos, sino que todas las personas, porque Dios creó así a todas las personas. Digamos. Amén. Sí, sí, la Biblia es posible algún conocimiento de Dios, aunque no sea conocimiento absolutamente cierto. Existe la revelación general y la revelación especial. Digamos. Revelación general y revelación especial. Las personas pueden obtener un conocimiento de que Dios existe y un conocimiento de alguno de sus atributos simplemente observándose a sí mismos y al mundo que los rodea. ¿Han escuchado esta frase que dice el sol sale para bueno y para malo? Para todos, ¿en quiénes? Bueno, ¿han escuchado esa frase? El sol sale para bueno y para malo. Bueno, sigamos. Bueno, estas personas pueden obtener un conocimiento de que Dios existe observándose a sí mismos y al mundo que los rodea, como ustedes mismos nos han dicho ya en la acotado, hermano. David dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Salmo 19:1. Mirar el cielo es ver evidencia del poder infinito, sabiduría e incluso belleza de Dios. Es observar un testigo majestuoso de la gloria de Dios. Incluso los que por su maldad suprimen la verdad, no pueden evadir las evidencias de la existencia y naturaleza de Dios en el orden creado. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Romanos 1, 19 al 21 dice. Entonces, hermano, esto nos dice que tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que hablar de las personas de Cristo, tenemos que predicar. Hablar del Señor, hablar que en Cristo hay perdón, aunque la persona crea o no crea, porque al final todas las personas tienen algún conocimiento de Dios. Aunque la persona sea la más mala, aunque la persona no sea tan mala como se ve por fuera, pero tenemos que predicar el Evangelio. Aquí Pablo no dice solamente que la creación da evidencia de la existencia y carácter de Dios, sino también que incluso los malos reconocen esa evidencia. Lo que se puede conocer de Dios es evidente para ellos, y en verdad ellos conocieron a Dios. Evidentemente sabían quién es Dios, pero no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Este pasaje nos permite decir que cualquier persona, incluso la más perversa, tiene algún conocimiento interno o percepción de que Dios existe y que es un creador poderoso. Este conocimiento se ve a través de lo que Él creó, frase que se refiere a toda la creación, incluyendo a la humanidad. Se acabó el perrito. La van a ir a buscar. Ya, sigamos. Pablo sigue hablando en Romanos 1 para mostrar que incluso los incrédulos que no tienen registros
escrito de la ley de Dios, con todo tienen en su conciencia alguna comprensión de las demandas morales de Dios. Hablando de una larga lista de pecados, envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia, Pablo dice que los malos que practican tales cosas saben bien que, según el justo decreto de Dios, merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Alguien, por favor, que busque Romanos 1:32 mientras sigo, por favor. Los malos saben que su pecado está mal, por lo menos hasta cierto punto. Como explicaba la hermana recién, sabemos lo que es bueno y malo porque si no nos quedamos así. Romanos 1:32. Matthew, sí, Sí. dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Por eso, bueno, vuelvo a decirle y a instarles a que tenemos que predicar el Evangelio. Todas las personas saben que no son buenas. A lo mejor hacen cosas buenas, pero no somos buenos porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Entonces, ¿cómo pueden saber las personas o sea, cómo podemos traer la memoria en realidad que ellos son malos mediante la palabra del Señor? Aunque ellos saben, lo tenemos que predicar y decirles que en Cristo hay perdón de pecados. Sigamos. Pablo luego habla de la actividad de la conciencia en los gentiles que no tienen la ley escrita. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como la testigo de su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Todas las personas saben lo que es bueno y lo que es malo, porque el Señor los creó así. Sigamos. La conciencia de los incrédulos da testimonio de las normas morales de Dios, pero a veces distorsiona o suprime esta evidencia de la ley de Dios en el corazón de los incrédulos. A veces sus pensamientos los acusan y a veces sus pensamientos los excusan, dice Pablo. El conocimiento de las leyes de Dios derivado de tales fuentes nunca es perfecto, pero es suficiente para dar una conciencia de las demandas morales de Dios a toda la humanidad. Y es sobre esta base que Pablo arguye que toda la humanidad es considerada culpable ante Dios por el pecado, incluso los que no tienen las leyes de Dios escritas en la Biblia. Como está escrito, no hay justo. Pablo también lo dice. No hay nadie que busque a Dios. Sigamos con el tema de la revelación general y la revelación especial. Al conocimiento de la existencia y carácter y ley moral de Dios que viene mediante la creación a toda la humanidad, a menudo se le llama revelación general, porque nos llega a todos en general. La revelación general viene mediante la observación de la naturaleza, al ver la influencia directriz de Dios en la historia y mediante un sentido interno de la existencia de Dios y las leyes que Él ha puesto en toda persona. La revelación general es distinta de la revelación especial, que se refiere a las palabras de Dios dirigidas a las personas específicas, como nosotros los cristianos. Tales como las palabras de la Biblia, las palabras de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, y las palabras de Dios dichas en forma personal, tales como las del monte Sinaí o en el bautismo de Jesús. El hecho de que toda persona sabe algo de las leyes morales de Dios es una gran bendición para la sociedad, porque de no ser así, no había restricción social al mal que la gente haría ni restricción alguna que brotara de su conciencia. Debido a que hay algún conocimiento común del bien y del mal, los creyentes a menudo pueden hallar mucho consenso con los incrédulos en asuntos de la ley civil, las normas de la comunidad,
la ética básica de los negocios y la actividad profesional, y en cuanto a los patrones aceptables de conducta en la vida ordinaria. El conocimiento de la existencia y carácter de Dios también provee bases de información que permite que el Evangelio tenga sentido en el corazón y mente del que no es cristiano. Los incrédulos saben que Dios existe y que han roto sus normas. Así que las nuevas de que Cristo murió para pagar sus pecados les deben sonar como buenas nuevas. Amén, hermano. Si no existiera el orden de Dios en la naturaleza, en el mundo, esto sería un caos. ¿Se imaginan? Sería pero un caos total. Por eso que el Señor, en su soberanía, también estableció los gobiernos. Todos los gobiernos que existen en este mundo, el Señor los estableció para que estos mismos gobiernos puedan juzgar a las personas que hacen el bien y el mal. Sobre todo las que hacen el mal, para eso están las cárceles y todo eso. Pero el Señor en su soberanía instituyó a estas instituciones que pusieran orden en las sociedades. Si no existiera la revelación general del Señor a toda la humanidad, esto sería una anarquía total. Y aún así, aparte de que el Señor estableció, que nos da esta revelación general, el Señor también instituyó los gobiernos en los países. Esto es algo maravilloso. El Señor hizo. Sigamos. La revelación especial es necesaria para la salvación. Sin embargo, hay que enfatizar que la Biblia no indica en ninguna parte que las personas pueden conocer el Evangelio ni el camino de salvación mediante tal revelación general. Pueden saber que Dios existe, que es su creador, que le deben obediencia y que han pecado contra él. Pero ¿cómo podemos reconciliar la santidad y la justicia de Dios con su disposición a perdonar pecados? Es un misterio que jamás ha sido resuelto por ninguna religión aparte de la Biblia. Tampoco la Biblia nos da esperanza alguna de que un día pueda ser descubierto aparte de la revelación específica de Dios. Es la gran maravilla de nuestra redención, que Dios mismo abrió el camino de la salvación al enviar a su propio Hijo, que es a la vez Dios y hombre, para que sea nuestro representante y lleve la pena de nuestros pecados, combinando así la justicia y el amor de Dios en un acto infinitamente sabio y de gracia asombrosa. Este hecho, que a los oídos del cristiano parece ser cosa de todos los días, no debería dejar de asombrarnos jamás. Jamás podría haberlo concedido hombre aparte de la revelación especial y verbal de Dios. Bueno, hermanos, en conclusión, la revelación especial es para nosotros. Dios a nosotros se nos reveló de una forma especial. La palabra dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos buscó, Él nos llamó y nos dio el don de la fe para que pudiéramos creer en Él. Esto es algo maravilloso. Eso es una revelación hermosa que es para nosotros, sus hijos. El Señor nos reveló en su palabra quién éramos nosotros, que somos una raza caída, que somos seres pecadores, y que aún así Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Él tenía que cumplir su justicia, la paga del pecado es la muerte, por lo tanto todos deberíamos ser dignos de muerte. Pero el Señor en su amor mandó a su Hijo y la paga de nuestra culpa fue sobre Él, sobre Jesucristo. Y esta revelación es para nosotros. Esto que hizo Dios es para solamente su pueblo, su iglesia, por la gente que Él murió. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? De cierta manera, en el plan de Dios nada, porque el Señor lo hizo todo. Pero sí el Señor nos encomendó una tarea, que es predicar el Evangelio, ¿cierto? Y hacer discípulos. Que eso también es una parte difícil, porque es difícil, bueno, es difícil ya predicar, pero hacer discípulos también es difícil, porque tenemos que invertir nuestra vida en eso. Invertimos nuestro tiempo, invertimos nuestro dinero, invertimos nuestras fuerzas, invertimos nuestra familia. Pero bueno, que Dios nos ayude a poder cumplir con su mandato. Él
que nos dejó en su palabra. Él hizo todo, reveló al mundo su amor, su misericordia. Entonces, estamos en la hora, nos queda poquito. Reveló al mundo su amor, su misericordia, y más encima, como decimos acá los chilenos, nos reveló a su Hijo Jesucristo. Así que bueno, hermanos, esto sería el estudio de hoy. La fuente, acá está Grudem, Doctrina Bíblica, Enseñanzas Esenciales de la Fe Cristiana, Miami, la Florida. Grudem es un teólogo bautista, y bueno, aquí está la fuente por si alguien quiere después verlo, y esto no es algo de nosotros, es algo que está ya planeado de antemano. Así que ya paso este lugar nuestro hermano Iván. Gracias, hermano Maglio. Gracias por la enseñanza. Gracias, hermano Maglio. Puede dejar de grabar si quiere, por favor. Bueno. No sé si alguien